hablamos lo importante que es soltar y qué era soltar y cómo conectarnos con soltar, con ver esas partes de nosotros que queríamos liberarnos. Y bueno, la parte que nadie habla es que cuando soltamos, sí o sí tiene que haber un vacío. Entonces estamos en esa transición de vacío, en decir, bueno, listo, ya estoy soltando o ya solté toda esa versión de mí que no quiero, o esa versión de que los demás esperaban que era y demás, y ahora me siento en esa parte incómoda en decir, bueno, ¿qué hago ahora que solté? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia qué dirección? ¿Hacia qué enfoque? Ahora, ¿qué persona quiero ser? Y ahí empiezan esos miedos de decir, mira si no sé quién soy, mira si no sé qué quiero, mira si al final nunca me voy a poder enfocar en mí, mira si muchas cosas en la cabeza sucediendo en el mismo momento. Pero te digo, pará, no es todo así. O sea, es una crisis existencial que tenemos que pasar, pero no estás haciendo las cosas mal. Simplemente te estás enfocando en rediccionarte de otra manera. Y eso no significa que no puedas avanzar. Significa que necesito limpiar esta habitación, necesito sacar todo de la habitación, necesito seleccionar qué cosas van a ir en cajas, qué cosas quiero tirar, qué cosas quiero avanzar. Y cuando lo limpiamos, esa habitación queda totalmente vacía. Y entonces uno dice, bueno, ¿y ahora qué le pongo? Y la armo como yo quiero. Pero ese momento de sentarme y decir, bueno, a ver qué quiero en esta habitación, qué quiero hacer. ¿La hago una oficina? ¿La hago un lugar de estar? ¿La hago una habitación para otra persona? ¿Qué quiero hacer en esa habitación? Y para eso necesito sentarme unos minutos, escribir qué quiero. Pero en ese momento, en donde está esa habitación vacía, asusta porque me doy cuenta de cuánto trabajé para soltar, para hacer, y que esa versión mía de lo que quizás quería en ese momento que estaba limpiando la habitación, ahora se da cuenta que necesito reenfocarme en otra cosa. ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia esos roles que queríamos antes? ¿O tiramos esos roles y nos damos cuenta que ahora somos múltiples versiones de nosotros y que hay que reordenarnos hacia dónde queremos? Y ese miedo a no saber qué hacer, o si lo hago pero tengo miedo a equivocarme, estamos trabajando en la misma energía de antes, en esa energía de no poder, de no avanzar, de no... Y toda esta energía de este año es de accionar. Pero siempre que hablamos en accionar, en hacer, en sentir, nos habla de que el vacío no es un error, es justamente una formación de un útero, en donde se va creando esta situación tan importante que estamos engendrando una semillita de algo que queremos. Entonces, no es lo que quiero ahora, sino es qué es lo que debería ser desde mi sentir, sin obligaciones. Ok, listo, tengo esto que hacer porque necesito, lo entendemos. Lo que no podemos seguir más en esa versión de nosotros, en hacer por los demás, o en hacer por creerme un cuento que yo ya no soy esa persona. Entonces, cuando nos conectamos en qué quiero hacer ahora, nos damos cuenta de que hay muchas versiones de nosotros que teníamos y que nos seguíamos contando que éramos, pero al final no. Al final no lo somos. Al final esa parte de nosotros que quería vivir, nos damos cuenta que al final no es lo que queríamos. Y qué complejo es a veces contarnos ese cuento y ver la realidad versus la realidad y darnos cuenta que no éramos eso. Entonces nos conectamos con nuestros propios límites hacia las personas, hacia los demás. También encontramos nuestro merecimiento. A ver, ¿qué es lo que quiere esta versión mía ahora? ¿Qué es lo que merece esta versión mía? Pues yo trabajé para esto, para merecer esa situación, para conectarnos con esta energía.
Pero para eso necesito limpiar los vínculos que tengo o reforzarlos esos vínculos, porque realmente nos habla de vínculos de otra manera de cómo está. Ya no quiero esos mismos vínculos en donde me hace pensar hacia los demás y no redirigirme a mí. O me hace pensar en estos vínculos que dicen, tenés que hacer algo, tenés que avanzar, como que te invitan a hacer otras cosas, que está bien, porque te motiva. Pero digo, ¿de qué parte quiero nutrirme? Más allá de los vínculos, de mi amor, de mis conexiones. O sea, ahora es como tirar y hacer un reseteo de todo porque fue bastante intenso el 2025. Entonces ahora esta parte en decir, bueno, ok, que tenga una energía con coherencia. Lo que quiero, hacia dónde voy y lo que digo. Todo esto tiene que estar en coherencia. Y si no está, sentémonos a escribir. Conectémonos con la energía del hacer y del accionar. A ver, ¿por qué no estoy siendo coherente con lo que digo, con lo que hago, con lo que pasa? Y si hay una de estas tres que no va, ahí la ecuación estamos haciendo. Algo en la ecuación estamos haciendo mal. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, esa versión que se construye, no se construye del día de la noche a la mañana. Se construye con una energía de fuerza, de activación y de energía que nos va a mover. Pero, ese pero, tiene que ver con un acto de valentía, de elegirme realmente qué versión quiero yo. El demostrarme en sintonía hace que sea una reacción no solamente de valentía, sino de madurez hacia lo que quiero y no dejarme decir, bueno, no, pero esto me pasó por esto del pasado. Ya está, ya no podemos cargar con eso. Porque nos implica una responsabilidad activa. Ok, pasó esto, fue horrible, pero ahora, a ver, ¿en dónde quiero ir? Porque si sigo los mismos pasos, voy a seguir lo mismo que el 2025, porque cambiamos de año, pero la energía estamos iguales si no la cambiamos. Entonces decir, bueno, ok, a ver, ¿qué versión mía quiero desechar que ya no está y que sigo diciéndome el mismo discurso de que sí está en mí, porque ya no está? O sea, algo que sí o sí, 2025 te demostró que hay cosas que se cerraron y se cerraron. Que yo me siga creyendo que está en ese cajoncito es otra historia. Entonces, implica dejar de cumplir esas expectativas de quién yo era. Implica incomodar, porque esa versión que no está, que dejé y decir, bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué sigue? Y estamos en ese reseteo de decir, bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, sigue acomodarme, sigue cambiar, exige energía a cambio, pero es como yo les decía de la habitación. Es una habitación totalmente que estaba un quilombo y nos habla de decir, bueno, ahora tengo que reordenar esta habitación y la voy a poner mejor de lo que yo esperaba que esté esa habitación. Pero ¿qué le meto? ¿Qué compro? ¿Qué hago? ¿Qué renuevo? ¿Qué pinto? ¿De qué color? Todo eso necesitamos tiempo, necesitamos energía, necesitamos recursos, necesitamos que todo eso se vaya, que haya un espacio-tiempo de vacío para de vuelta replantearme todo eso. Y en ese espacio-tiempo vacío, existe ese vacío y uno siempre dice, ay, pero estoy en vacío. Y es como que lo mira que está mal. Y no necesariamente ese vacío es porque algo se terminó y nunca más se va a armar. Es justamente para decir, bueno, creo una buena base, la hago y me difundo de otra manera, de otro sentir. Pero es como que digo, uy, ahora estoy como tambaleando, como, uy, no, y ahora no sé qué hacer y no sé qué, y por dónde empezar. Bueno, yo tengo una energía muy del accionar de así, del terrenal, que digo,
vamos a calmarnos, porque todo eso genera una sensación de drama, de que como que estamos todos corriendo de un lado para el otro, y decir, no, como en un evento, que estamos de acá para allá, que tocar el timbre, que hay que recibir los invitados, que hay que hacer, y el cuerpo te dice, pará, necesitamos resetearnos. O sea, nos dieron con un látigo todo 2025 y ahora querés seguir igual, no. Entonces nos implica respirar, nos implica ser conscientes, nos implica no hacer, simplemente no hacer. Eh, y decimos, bueno, pero está la energía de Capricornio, está la energía del hacer en diciembre, sí, pero necesitamos ese momento en donde estamos en ese vacío, que en ese vacío nos encontramos. ¿En qué? Pero si yo no me tomo el tiempo a pensar qué, y está difícil que podamos armar algo realmente a futuro, con buena base, si sigo construyendo de esa versión mía que antes era, así de todo atolondrado, de hay que hacer porque hay que hacer, ya no estamos en esa energía. Entonces nos habla de una nueva versión que tenemos que ser, que no sabemos qué es, o si la sabemos, no sabemos para dónde ir. Sí, yo quiero esto, me enfoco en esto, pero esa versión nos implica que nos reforcemos constantemente en decir, yo quiero esto. Y muchas veces nos vamos a incomodar con nosotros mismos, con nuestros miedos, nos vamos a incomodar con que la gente nos diga, con que la gente piense, con que los problemas suceden y siguen y van a seguir sucediendo, pero yo digo, bueno, esa parte nos tenemos que quedar con esa sensación de incomodidad porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Si no salimos de la zona de confort, entonces no estamos haciendo nada nuevo. Y eso significa que todo lo que estuvimos trabajando no está sirviendo. Pero tampoco dramaticemos porque estamos trabajando. Pero lo que yo le quiero hacer entender es que más allá de ese trabajo que uno dice, uy, tengo que tener ya todo listo, no. En lo que les digo, en este cuadernillo o ritualcito de intención de renacimiento que les di, que si no lo tienen, lo pueden seguir encontrando, porque todavía estamos muy a tiempo para esa energía. Nos habla de soltar y, y agradecer y después construir. No podemos hacer todos los pasos a la vez. Porque así no funciona, la energía. Entonces cuando nos detenemos y decimos, uy, pero soltamos todo esto, y duele porque estábamos tan acostumbrados a tener toda una energía igual, y ahora es como que se fue, es como cuando uno tiene un hijo y se le va el hijo y tiene el nido vacío, y ahora ¿qué hago con todo este tiempo libre que no estaba? ¿Y ahora qué hago con esa habitación que estaba ahí ocupada y que venía todos los días y todo? Y ahora está libre, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago en mi corazón con todo ese vacío? Porque hay un hueco. Pero ese hueco es como que uno siempre lo quiere llenar, ¿viste? Como, uy, no, acá hay algo, lo metemos. Pero esta vez nos habla de hablar, de llenar ese vacío, pero con conciencia, pero darme ese tiempo para que siga ese vacío, al menos un tiempito más, 2 semanas más, para decir, ok, bajo, sé que hay este vacío, me inundo en este vacío, siento todo este vacío horrible que estoy sintiendo, que no sé ni para dónde ir, pero que es sano, porque sé que después de eso voy a construir algo bien, porque si yo lleno ese vacío constantemente con lo primero que encontré, y después no te quejes, si después no es lo que querías, porque justamente te está hablando de ser consciente en todo momento. Y este es el momento para decir, che, esta lista de la que quería, de estos invitados que quería para mi casamiento, ¿realmente los quiero? ¿Quiero que estén en una mesa? Medito, me tomo un té
Y digo, ¿realmente quiero a estas personas a mi lado que me acompañen en un momento especial? Ejemplo. ¿Qué pasa ahí? En ese momento, de todas decisiones que son chiquitas hasta las que son más grandes, tengo que sentarme a tomar un té, lo que sea, y decir, che, ¿quiero esto o no quiero esto? Y si no lo quiero, bueno, listo, lo soltamos, hacemos otra versión o la cambiamos esta versión porque no la podemos modificar. Por ejemplo, compañero de trabajo que no quiero, pero tengo que seguir conviviendo todos los días. Bueno, ¿cómo hago para que ese vínculo no me afecte a mí? No me quite la paz mental. Me enfoco en otra cosa. Y ese tiempo en donde yo me estoy enfocando en otra cosa, se genera otra energía de predisposición. Pero para eso me tengo que sentar y decir, che, esta versión no sé si la quiero. Y si no sé lo que quiero, y yo hago la lista y digo, no sé, no sé, no se me ocurre nada, realmente no focalicé, ok, conectate con esa emoción del no saber, que está bien, al menos por ahora, porque después es importante que sepas qué, hacia dónde, porque necesitamos arrancar con esta energía con fuerza, pero al menos este momento decirte, ok, no sé, listo, no me pregunto más. Y va a llegar un momento en que voy a estar meditando y voy a estar sentado en un árbol y me va a caer la información de que, ya sé lo que quiero, Eurocamp. Eh, pero para eso justamente se encuentra en el momento donde estoy en vacío. Porque en donde estoy en vacío, todas las grandes personas muy importantes en nuestra vida y de la historia aparecieron con ese concepto. En el no ser, en el vacío total, encontramos la pureza máxima de todo eso. Entonces en ese momento, el no saber o el sé que quiero pero no sé cómo hacerlo, ya va a llegar la respuesta. No tengo que estar dándome todo el tiempo con la cabeza en pensar cómo lo voy a hacer, sino en sentir qué quiero hacer o cómo lo quiero hacer. Como esa habitación que vuelvo a ese momento. Estoy en esa habitación y la verdad que no se me ocurre qué hacer. Y está hecho un lío todo lo que está en esa habitación. Bueno, ok. ¿Sabes qué? Voy a reformular acá, acá hay un poco de humedad, voy a limpiar. Pero en ese momento que veo todo el caos, no sé ni por dónde empezar. Y en ese momento en donde estamos, no sabemos ni por dónde empezar. Pero no te preocupes. La información va saliendo sola siempre que vos elijas desde la conciencia, en decir, ok, listo, de acá me enfoco y entiendo, ok, no sé, no tengo ni idea. Me tomo un tiempo, una semana, 2 semanas para el que no sé, lo deja sentir y vibro con ese no sé. Si sé qué quiero hacer, pero no sé cómo empezar, ok, digo, bueno, listo, pido las respuestas a través de mis sueños, a través de enfoque, me medito más en meditación para saber qué quiero hacer o cómo quiero enfocarme en esa versión mía. Entonces ahora vamos a hacer como un ejercicio que los invito para que me ayuden a hacerlo en conjunto. En esa versión, de esa nueva versión que queremos hacer para poder encontrarnos con nosotros. Así que les pido que tomemos un minuto, unos minutitos, para volver a conectar con esa esencia que realmente nuestro ser sabe que quiere, pero nosotros con nuestra mente estamos ahí en esa neblina. Entonces les pido que se sientan cómodos, cómodas en su espacio, que los invito a que tomen unos minutos para ustedes. Y siempre, constantemente el agua, para mí es fundamental, siempre les digo lo mismo. Vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a hacer una respiración profunda, consciente. Otra más. Una última vez. Y se van a imaginar que dentro de su corazón entra una luz de color blanco.
Y vamos a pedir a todos los guías, a los seres de luz, que nos ayuden y nos acompañen en este camino de autoconocimiento de nuestro ser, esa nueva versión que queremos. Y vamos a sentir que toda esa luz se expande por todo nuestro cuerpo, como si fuera una pintura que se va agrandando hacia todo nuestro cuerpo. Y empezamos a trasladar esa luz hacia afuera de nuestro lugar, en donde estamos, rodeados de toda esa luz blanca. Y es como que nos vamos transportando, como caminando con toda esa luz que nos acompaña, como rodeando toda esa luz que tenemos hacia las cosas, hacia los espacios donde estamos. Y esa luz se hace como una neblina de blanco y se transporta hacia otro lugar. Y en ese lugar nos vamos a visualizar a nuestro yo de 1 año y vamos a seguir caminando con esa luz que nos envuelve. Y vamos a visualizar a esta versión de nosotros, cómo camina, cómo se relaciona, qué es lo que hace, en dónde está, cómo se trata, cómo se visualiza, cómo está, cómo se siente, cómo se vibra, qué come, qué se nutre. No fuerces en querer enfocar algo, sino simplemente deja hacer que aparezca una imagen, de pronto que aparezca una sensación, si no puedes visualizar. Esa versión no es ideal, justamente es algo real que estamos viendo. Conectate unos minutos para saber y sentir esta versión tuya de 1 año más adelante, cómo se siente, cómo querés sentirte en esa vibración. Es como que si vos estuvieras viendo con esa luz blanca a toda la versión tuya de 1 año. Quizás si podés visualizarla que está como enfrente tuyo y querés preguntarle algo en específico de cómo hacer algo, también es en este momento, porque esta versión tuya te está guiando a que es posible ver todo eso que querés plasmar y como ella ya lo tiene. Entonces tomate ese momento si quieres preguntarle algo a esa versión tuya. Si no, simplemente contemplá y seguí mirando como una persona que está en tercera persona mirando y observando una situación. Y no estás perdido, estás justamente en una transición. Date cuenta de eso. Y esa transición no se apura, porque es un proceso en donde yo voy a llegar. Entonces se honra, me doy ese espacio-tiempo para sentirme, para soltar lo que necesito soltar. Y si no estoy en la versión que quiero, si estoy visualizando una cosa que está pasando y que no está acorde a lo que yo realmente quiero, déjalo ser también, porque ese momento de transición te va a llevar a otro lugar sin duda. Pero escúchalo, velo, sentilo, fíjate qué hay ahí. Si no lo puedes visualizar por completo, si no viene ninguna imagen, ninguna luz, ninguna frase, nada, voy a pedir en el sueño que se me aparezca al dormirme, al despertarme, pueda visualizar todo esto que estoy sintiendo en este momento, en ese espacio-tiempo de meditación acá. Y voy a poner como un color extra aparte de todo ese blanco que nos acompaña, como si fuera que yo tengo una bola acá en mis manos y voy a poner un color en esta bola para retener toda esa información que me dio este momento de esa versión de mí de hace 1 año. 1 año más. Fíjate qué situación sentís
qué color sentís, que pueda acompañar esta versión de información de un año tuyo, de acá a un año. Y como un cofrecito voy a absorber entre mis manos esa luz y la voy a tomar en mí. Y voy a dar las gracias a ese momento de conexión conmigo mismo. Y me voy a tomar todo el tiempo del mundo para ir regresando muy de a poquito, haciendo una respiración profunda y volviéndote a conectar con el momento presente, con el aquí en el ahora. Y muy de a poquito voy a mover mis manos, abriendo mis ojos, moviendo mis pies. Bueno, sentí una energía súper fuerte acá. Bueno, gracias por seguir creciendo juntos, por seguir acompañándonos cada día en Somos Conciencia. Y trabajar en la conciencia nos hace estar más en unidad con lo que somos y con lo que sentimos y con lo que vibramos. Es importante que te puedas reconocer reconociendo a todos. Que hay algo de lo que yo veo en vos, lo veo en mí también. En esa sensación de crecer, de estar juntos, de aportar algo. Y bueno, por eso es este espacio, para poder compartir algo con ustedes. Y gracias por el acompañamiento. Y bueno, si te gusta este video, te pido un me gusta, que lo compartas, que sigas mi canal, porque acá va a haber mucha más información. Gracias.